Muy buenos días, tengan todos. Qué bueno es estar una vez más reunidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Estamos en el tema 79. Seguimos con el Proverbio capítulo 23. Estamos más o menos a la mitad. Hoy vamos a retomarlo a partir del verso 17 y leo a partir de ese punto. Dice Proverbios 23, versículo 17, lo siguiente: no envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Y el 18 dice: así tu futuro será feliz. Un proverbio que realmente creo que lo dijimos la semana pasada o antepasada. Algunos de nosotros de repente podemos tener cierto sentimiento acerca de algunas personas que vemos que no obedecen los caminos de Dios, que no están en la palabra y que en sus vidas al parecer todo les está saliendo bien. Y de repente los vemos y decimos: ¿cómo es posible que ellos y nosotros? Yo me acuerdo hace muchos años, iba yo caminando rumbo al trabajo y me acuerdo ir orando y de repente pasó alguien que yo conocía en un Volkswagen, de esos famosos bochitos que le decimos, ¿no? Y de repente lo volteo a ver y lo saludo: hola, ¿qué tal? Y continúo caminando y me acuerdo perfectamente bien que en mi mente yo le dije a Dios: Señor, aunque sea un bochito así, regálame o permíteme comprar. Yo también soy tu siervo. Una de esas oraciones que de repente hacemos cuando en nuestro corazón hay cierto reclamo, ¿no? Y lo confieso, le reclamé a Dios en un sentido, porque la persona que me saludó también era un pastor que trabajaba en una iglesia que yo conozco y me acuerdo haberlo saludado con gusto y todo, y sin envidia en mi corazón, porque no era envidia, simplemente fue así como un: Señor, yo también quisiera tener uno. Al regresar del trabajo ese día, a las pocas horas llegó una persona a la casa de nosotros y nos entregó una cajita así chiquita, como cuando te regalan unos aretes, así chiquita, un poquito más grande, y me dice: ten, esto es para ustedes, es para ti, para tu familia. Y dije: ¿qué es esto? Y lo abrí y era una llave. Dice: ahí está afuera tu coche. Ese mismo día. A veces nosotros tenemos en nuestro corazón cierto sentir porque vemos avanzar ahora en este caso era otro pastor, o sea, aquí dice pecadores, pero una de las artimañas más efectivas de Satanás es hacer creer a la gente que se está perdiendo de algo al seguir las instrucciones de Dios. Una de los engaños de Satanás es susurrar al oído de alguien y decir: pero ¿por qué no? Mira, hace esto, hace el otro. ¿Se acuerda de Eva? Génesis capítulo 3, versículo 1 nos narra y dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Lo hemos mencionado varias veces. No sabemos si lo sorprendente es que la serpiente hablaba o lo sorprendente es que Eva le contesta. Porque bueno, hoy en día los animales no hablan. La mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del árbol de ese fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Por supuesto que cuando Adán y Eva cayeron en esta tentación,
atrajeron miseria y muerte a sí mismos y obviamente sobre toda la humanidad. Y hoy en día existe la misma forma de tentación y Salomón la describe como cuando el corazón envidia a quienes cometen pecado. Gran parte del libro de Proverbios explica los peligros reales del pecado, la adicción, la pobreza, la violencia, la vergüenza, enfermedad, incluso hasta la muerte, que son riesgos mayores para quienes tomamos o quienes toman decisiones incorrectas o inmorales. Proverbios 8, versículo 33 dice: acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendición de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar a la muerte. No envidies cuando alguien más avanza sin Dios, porque lo que ellos están haciendo y avanzando en esta vida, al momento, a nuestros ojos carnales, puede ser algo extraordinario, pero no tiene la bendición de Dios. Y el final de todo eso va a ser problemas. De hecho, Proverbios 13:21, el bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. Esto es por supuesto y aún peor, porque aquí puede avanzar mucho, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, entonces enfrentarán una eternidad de pérdida. Dice el Proverbio 10, versículo 16, ¿qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Y sabemos que el pecado obviamente trae muerte. Proverbios 11:4, cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Y entendemos que no es una muerte física, porque todos tarde o temprano iremos a la presencia de Dios. De la muerte de la que se habla aquí es de una muerte eterna, una muerte sin Dios, una muerte espiritual. El libro de Salmos, en el capítulo 73, Asaf nos escribe lo siguiente, hablando de la envidia. ¿Usted alguna vez ha sentido envidia? Claro, porque todo ser humano en algún momento ha envidiado a algo. Y Asaf escribe, a partir del verso 2 del capítulo 73 de Salmo: yo estuve a punto de pecar, pero me faltó para caer. Poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan. Híjole, es que yo veo que otros salen adelante y yo por más que le hago, y yo por más que oro, y yo por más que ayuno, y yo por más que sigo en lo mismo, y veo como otros sin Dios avanzan y tienen y hacen y gastan y van y suben y bajan y son malvados y yo no. Y Asaf escribe y dice: yo estuve a punto de pecar porque envidié a esos. Más adelante escribe en el verso 16, mismo capítulo: traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. ¿Sabe que Dios hace lo que Él quiere con quien Él quiere, cierto? Porque si Él quiere que tú seas millonario, Él te va a hacer millonario. Si Él quiere que tú vivas la vida que estás llevando así siempre, así será siempre. Entonces, ¿por qué no nací? ¿Por qué no nací con el apellido Slim? O sea, hoy estaría nieto, yerno, o por lo menos sobrino, ¿no? ¿O por qué no nací un poco más al norte, no? Porque los del norte viven mejor. ¿O por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Mira, nací en esta casa y los vecinos, híjole, ellos tienen un montón de cosas. Hubiera nacido unos metros más. Pues sí, pero no, o sea, te tocó estar ahí donde estás. Y has trabajado toda tu vida y tienes lo que tienes, gracias a Dios y a su bendita gracia. Gracias, Señor. Si el día de mañana Él dice, te vas a volver millonario, qué sé yo, vas a hacer, y vas a avanzar, así será, pero mientras así es. Entonces fui al santuario de Dios y fue ahí donde entendí cómo terminan los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos, el terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados, como se olvida
una pesadilla. Estando en la presencia de Dios, recobró el sentido y comprendió la bendición al estar en su presencia. Sabe que al estar en la presencia de Dios no tiene precio, la gente que no conoce a Dios no entiende esto. Entendió la protección, la provisión, el cuidado de Dios. Continúa en el versículo 21, Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Recapacitó estando en la presencia de Dios. Dejó de estar viendo lo que veía, cómo avanzaban, qué hacían y qué obtenían, y se concentró en Dios, agradeció por lo que tenía y se clarificó todo. Porque las cosas materiales son bonitas, claro. Porque las cosas que se pueden disfrutar en esta vida son para el deleite de la carne, claro. El comer bien, el vestir bien, el qué sé yo. Pero eso no es lo más importante. Por sobre todo eso, encima de todo eso, está la presencia de Dios. Su paz, su amor, su perdón, su misericordia. Y él lo entendió. Por eso es que Proverbio 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran seducir, no consientas. Es bueno reconocer que los que son creyentes en Cristo tienen un valor mucho más entendible de las cosas. Valoras más las cosas que Dios da a las cosas de este mundo. Y retomando el versículo 18 otra vez, en una versión de Dios habla hoy, dice, de Proverbios 23:18, entonces tendrás un buen fin y tu esperanza jamás será destruida. Cuando tú haces eso, cuando tú te das cuenta que las cosas de Dios son mejor que las cosas materiales, entonces tu esperanza jamás será destruida. Continúa el estudio de Proverbios 23 en el verso 19, dice: querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. Este es un recordatorio de Salomón para lo que entendimos desde un principio. Un joven puede ser su hijo, alguien que está aprendiendo, un estudiante tal vez, y le dice que haga uso de la enseñanza que él está recibiendo, que tome decisiones en esta vida correctamente. Y es que las decisiones que tomamos en esta vida son tan importantes porque parece ser que nos conducen por un camino. Hay gente que toma decisiones y lo lleva por un camino y termina por un lado, hay gente que termina en otro lado. Proverbios 4, verso 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Luego el verso siguiente dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Así que los que seguimos la voluntad de Dios, Dios nos libra y evita esos peligros para perdernos. Los que permanecemos, los que seguimos. Si usted recuerda cuando iniciamos Proverbios, enfatizó mucho, ten cuidado, hay dos opciones. Yo te animo a que tomes este camino, yo te animo a que no te juntes con estas personas, yo te animo a que te alejes de estas otras. ¿Por qué? Porque siempre hay dos opciones.
Es como quien llega a una encrucijada y hay dos caminos, ¿para dónde me voy? Siempre busca la voluntad de Dios, el tema principal del libro de Proverbios. Jesús usó la analogía de los caminos cuando habló sobre la elección básica que enfrentamos todas las personas. Cada camino es como una puerta, una ancha, y la otra es angosta. Y la persona debe elegir por qué puerta va a transitar. Por eso es que hay que tomar en cuenta. Es como si te pararas y vieras a la humanidad y ves como toda la gente va por un camino y empiezan a avanzar y empiezan a irles bien y todo. Ahí es a donde otra vez leemos Proverbios 23:17, no envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Pues Jesús dijo que por ahí va todo el mundo porque es muy fácil. Y por acá que es angosto y que el camino no es tan plano, que no es tan cómodo, es el camino que lleva a la vida eterna. La puerta estrecha abre un camino difícil que el mundo considera irrazonable. Y Cristo señaló que muchos eligen entrar por la puerta ancha y seguir el camino fácil, pero eso los va a llevar a la destrucción. Mateo 7:13 dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. En el Antiguo Testamento llegó un momento donde el sucesor de Moisés, Josué, escribe ahí en el capítulo 24, verso 15: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Así bien puntual, bien importante. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y entonces ahí viene el parteaguas. ¿Qué es lo que hemos hablado siempre? O sea, una persona puede decirte: no, yo sí soy cristiano. Ok, pero en la vida de alguien que se dice cristiano siempre tiene que haber un antes y un después. Siempre tiene que haber un cómo eras y cómo eres ahora. Porque si en la vida de alguien que dice que es cristiano sigue siendo el mismo patrón de vida, entonces no ha habido un nacimiento nuevo. Entonces las cosas siguen siendo igual. Entonces lo único que hace es ir a una iglesia. Entonces lo único que hace es asistir por asistir. Pero no ha entendido completamente bien en su mente y en su corazón lo que es el evangelio. El evangelio ofrece un par de opciones similares: creer en Jesús y seguirlo, o rechazarlo y seguir el camino que lleva a la destrucción. Lo mismo que hizo Josué. Siguiendo adelante con Proverbios 23, el siguiente versículo 20 y 21 dice: no te juntes con borrachos, ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. ¿Quiénes? Los borrachos y los glotones. Y tú también si te juntas con ellos. Este versículo menciona literalmente, o sea, así puntual, la borrachera y la glotonería. Pero su significado es un poco más amplio. El concepto se aplica a quienes se emborrachan con frecuencia o comen con exceso. Sin embargo, también se refiere a quienes están dominados por impulsos y apetitos. Y creo que hoy en día podríamos decir personas que se dan a las fiestas intensas, que celebran la indulgencia descontrolada. Al principio, como dijimos cuando empezamos a estudiar libros de Proverbios, es atractivo. Porque el pecado es atractivo. Porque el pecado tiene una marquesina. ¿Saben lo que es una marquesina, cierto? O sea, el anuncio que está hacia afuera, con luces brillantes,
así en neón, así vas pasando y ¡pum! Bien padre. ¿Alguna vez has comprado en Temu? ¿En Shein? ¿Alguna vez has comprado algún catálogo de esos? Y cuando tú ves el producto dices, wow, está padrísimo y bien barato. ¿Has visto esa expectativa contra la realidad? Que la camiseta, la playera, el vestido, el sombrero, el reloj o lo que sea, lo tiene pues un modelo y dices, wow, yo quiero eso. Lo compras y cuando te llega y te lo pones tú dices, oh no. Así es el pecado. El pecado es atractivo, el pecado es así como que te lo ponen y dices, qué bonito. Ajá, nada más que cuando lo tomas, lo comes, lo participas y todo, te das cuenta que es amargo, que es hiel, que es muerte. Estas cosas que al principio empiezan como algo divertido y entretenido conllevan grandes riesgos y consecuencias eternas. ¿Cómo te dicen cuando tomas uno? Tómate una. Ah, una no es ninguna. Y terminan perdidos. Y terminan terrible. Proverbios 8:32, querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Otra vez reitera, acepta mis enseñanzas, no las rechaces, piensa con la cabeza. No estés pensando con tu... he escuchado esa expresión, gente que es muy visceral, que no piensa las cosas, no, o sea, el impulso. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Una forma de evitar más bien ser tentado por el pecado es evitar a quienes persisten en ello. Hay un dicho que dice, si te juntas con lobos, a aullar aprendes, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, sé prudente. O sea, no son mis amigos de la secundaria, de la primaria, ¿qué cosa quieres? Son mis amigos de toda la vida. Pues sí, pero mira cómo son, mira cómo se comportan. O sea, no es que los odies, o sea, puedes quererlos, amarlos y predicarles a Cristo. Pero no quiere decir que tengas que ir con ellos a las fiestas con ellos, no quiere decir que tengas que... ¿Por qué? Pues por su forma de comportarse, por el círculo en el que están mal. No es que los rechaces en el sentido de que dices, esa gentuza, no es eso, sino que no tienen a Cristo. Y la palabra dice que no nos juntemos con ellos. No te juntes, dice Proverbios 22:24, con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta. El Proverbio 12:26, el buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. El Proverbio 13:20, quien con sabios anda, a pensar aprende, quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Yo te voy a confesar que cuando yo empecé a conocer a Cristo, mi familia eran mis amigos, era un grupo de amigos y era mi familia, eran mis hermanos y yo daba la vida por ellos. Y algo que me costó mucho fue dejarlos. O sea, yo entiendo que puede haber amigos que son entrañables, que son como hermanos, que, pues sí, pero la Biblia es muy clara. Andar con personas así va a crear un vacío, no hay nada ahí que te pueda edificar. Otra razón podría ser simplemente la advertencia al daño colateral que puede traer estar junto a ellos. ¿Ha escuchado eso de que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Él no tenía nada que ver, pero estaba con gente que... ¿Lo ha escuchado? Sí. Era la primera vez que iba y le tocó. Por ejemplo, de la embriaguez, el Proverbio 23, que es el que estamos estudiando,
pero que no vamos a poder ver hoy, pero vamos a tocar una parte nada más del final. El borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin motivo, le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se bebe fácilmente. ¿No? Así cuando te dan así la copa y así, tiene un brillo y así. Si no te fijes en eso. Pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar, te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente: quiero que me sirvan otra copa. El consejo que se da aquí es no estar entre tales personas, porque es un estilo de vida que lleva a la ruina. Imitar su pecado invita al desastre. Estar cerca de ellos es tener el alto riesgo, alta posibilidad de verte atrapado en las consecuencias de sus malas decisiones. Incluso si tú puedes estar sobrio, ¿no? Tú puedes estar muy bien. Me tocó estar en esas situaciones, me tocó vivir a donde yo era ¿se acuerdan hace muchos años los que tienen todavía había un comercial del conductor asignado? En la televisión hace algunos años salía un comercial y decía, pues si vas a una fiesta y tomas, que haya un conductor asignado. No, pues hoy te toca a ti y nosotros nos embriagamos y tú manejas, para que no vaya a pasar nada. Me tocó ser el conductor asignado porque yo nunca tomé. Pero me tocó estar en medio de problemas y de pleitos porque los demás se metían en pleitos. Peleas, delitos. O sea, una serie de cosas que están envueltas en ese ambiente. Ahora, quiero decir esto con mucho tacto y con mucho cuidado. Si bien es bien cierto que la Biblia no prohíbe el alcohol como tal, porque vemos que Jesús convirtió el agua en vino, pero la Biblia dice no te emborraches, o sea, es decir, tomaban vino y en las cenas tomaban el vino, pero no se emborrachaban. Pero aquí el peligro es que si tú estás en esa condición, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si saliste de ahí, si Dios te rescató del alcoholismo, pues tú no vas a la cantina por los cacahuates, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, no te metas en ese ambiente. La Biblia es muy clara sobre los peligros y establece esos límites sobre cuándo no deben hacerse estas cosas. Y por supuesto que el vino estaba prohibido para ciertas personas como los sacerdotes, como los nazarenos. Pablo exhorta y dice, no te embriagues con vino, porque te va a controlar, porque vas a cambiar y debes cuidarte de no ser controlado por él, sino más bien del Espíritu Santo, debes ser controlado o más bien lleno, ¿no? Pero igual la glotonería, la avaricia, todas estas cosas que pueden producir que alguien sea, no quiero decir inservible, pero cuando abusamos de ese tipo de cosas es una forma de desperdiciar los recursos, porque te vuelves flojo, te vuelves inútil para muchas cosas. Y Salomón señala específicamente la borrachera, la glotonería, pero también insinúa de las formas de los impulsos incontrolados. Hay que tener cuidado con los amigos que tenemos, que pueden influenciar en nuestro carácter. Hay que tener problemas con las decisiones que tomamos, que pueden aparentar ser inocentes, pero que las consecuencias nos llevan al exceso incontrolado. Mira, un ejemplo bien fácil. Un videojuego.
Tengo niños en quinto de primaria que lo único que están pensando todo el día es el momento de llegar a casa para conectarse a jugar. Y tú dices, eso no está en la Biblia, ¿no? O sea, no es glotonería, no es borrachera, no, pero es algo que los controla, es algo que ocupa sus mentes. Así que lo mismo va a ocurrir con cualquier impulso o deseo marcado. Y esto puede conducir a dificultades económicas, relaciones tensas, problemas laborales, adicción a sustancias. Puede arruinar la capacidad de una persona para conservar su empleo. Bueno, muchas cosas. Chicos que se desvelan jugando videojuegos, que llegan al otro día con las ojerotas, cansados, con sueño, porque no descansan, porque no comen bien. Chicos que no son productivos porque se la pasan toda la noche o hasta altas horas de la madrugada jugando. Solo por ponerles un ejemplo. Porque hay gente que dice, no, mi hijo no sale, siempre está ahí en su cuarto. Pues hay que tener ese equilibrio, hay que buscar. Siguiente enseñanza de Proverbios 23, que es el versículo 22. Dice, presta atención a tus padres. Me encanta cómo Salomón le escribe a los jóvenes, ¿no? Porque le escribe a alguien más joven. Pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Este proverbio es de esos proverbios que te llevan a pensar que la piedad comienza en la casa. El cristianismo no se vive afuera en la calle solamente. El cristianismo no es aquí en la iglesia. Aquí todos somos lindos, se los he dicho muchas veces. Aquí todos somos sonrientes, aquí todos estamos bien, aquí todos somos amables, aquí todos somos wow, yupi, yay. Pero allá afuera, allá en la casa es donde realmente se vive el cristianismo. Y este es uno de ellos. O sea, tú puedes aparentar ser muy cristiano, tú puedes aparentar ser, levantar tus manos y cantar hermoso y ofrendar y saberte los versículos y todo, pero no visitas a tus papás, pero no honras a tus padres, pero no obedeces la escritura que dice que cuando lleguen a viejos no los abandones. Este es el quinto mandamiento. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento divino que no se limita a la obediencia infantil, sino que expresa el deber de honrar toda autoridad legítima establecida por Dios. Los primeros en la vida de un ser humano son sus padres. ¿Recuerdan que dijimos la semana pasada que hay quien dijo que el que no obedece a su papá y a su mamá no va a obedecer a nadie más en la vida? Así que escuchar a tu papá y no menospreciar a tu mamá cuando ya sea una persona anciana es un acto de obediencia a Dios mismo. Quien, por supuesto, gobierna al mundo mediante la estructura de autoridad ordenada en su providencia. No sé si recuerdan, pero al principio de Proverbios estudiamos una parte donde aprendimos que Dios ha puesto una estructura y que se gobierna por esas estructuras. Y una de esas estructuras es esa, el poner las autoridades establecidas por Él para que todos nos sometamos a esas autoridades, para entender el sometimiento a la autoridad. Y el primero que es los padres. Calvino comenta que el respeto es una parte de la piedad que Dios requiere, pues quien desprecia a sus padres desprecia la imagen de Dios en ellos. Desprecia a tu papá y a tu mamá y estás despreciando la autoridad que Dios puso en ellos. Eso cuando yo entendí, le confieso que a mí me costaba muchísimo trabajo cuando una autoridad me cuestionaba, por ejemplo, un agente de tránsito.
que me dijera, párese ahí. A mí, en mi particular forma de pensar era, ¿por qué? Siempre era de esas personas que siempre cuestionaba y retaba, y hasta que entendí que las autoridades las puso Dios. Y entonces doblé mis manitas y dije, párese ahí. Sí, señor. Oiga, ¿qué es que usted es la autoridad? Porque luego vienen, ¿no?, y te dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo le vamos a hacer? ¿No? Te dicen. Cuando yo entendí eso, yo aprendí, les dije, Señor, usted es la autoridad, usted me tiene que decir qué es lo que va a pasar. Yo he cometido una infracción, yo estoy en sus manos, usted diga. No, pues es que mire, lo que sea, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. ¿Infracción? Infracción. Entender la estructura de Dios es importantísimo. Ahora, este valor de la sabiduría que viene por parte de los padres, pues se transmite, ¿no?, de generación en generación, porque ¿cuántos de nosotros decimos, a mí mi papá me educó, a mí mi mamá me enseñó? Y entonces le enseñas a tus hijos. Y entonces tus hijos, cuando crecen y tienes a sus hijos, le dicen a sus hijos, ahora a tus nietos, y les dicen, a mí tu abuelo me enseñó que las cosas son así, 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 ¿cierto? Y las cosas buenas que tú y yo tenemos en la vida es porque las aprendimos de nuestros padres y ahora se las estamos enseñando a nuestros hijos. Deuteronomio 6:6. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Y sigue y dice, y ponlo en los postes, y ponlo en el dintel de la puerta, y ponlo aquí, y ponlo allá, y que recuerden toda su vida lo que voy a enseñarte. Honrar a nuestros padres, honrar a nuestros ancianos, qué importante es. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, una pipiolita así de 9 años te tutea. Cuando tú y yo teníamos esa estatura, ya mero íbamos a tutear a nuestros hijos. Decía la soplamocos y te ponían en tu lugar, ¿no? ¿Cuántos padres de familia hoy en día, y lo digo con hechos, con conocimiento de causa, dicen, es que no sé qué hacer con mis hijos, es que no sé cómo enseñar, es que no sé cómo tratarlo? Y créame, o sea, tenemos juntas a la semana con padres de familia. Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Hace poco tuve una junta con una mamá que es mamá soltera, tiene 2 hijas, una de ellas, la más chica, es alumna mía, la otra es más grande. Y en la junta me decía la mamá, es que yo soy mamá soltera, es que yo no puedo, es que aquí mi hija, la grande, me ayuda, y es que yo tengo que trabajar y yo tengo que hacer y tengo que ir y tengo que venir. Y entonces le digo a ella que ella se encargue, y a mí, la verdad lo confieso, se me salió, me brotó ese pastor que llevo por dentro. Le dije, sí señora, pero de ella no es la responsabilidad. Y se me volteó a ver así la psicóloga, porque siempre está la psicóloga de la escuela ahí conmigo, y se me quedó viendo, ¿no? Y yo así digo, creo que, pero me salió así de mis adentros, y le dije a la señora, sí señora, pero usted le está dando una responsabilidad a su hija que no le corresponde, le corresponde a usted. Y entonces la señora se me quedó viendo y se quebró y se llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, sí, tiene usted toda la razón, lo entiendo. ¿Sabe? Creo que es tan importante enseñarle a nuestros hijos esa parte de la escritura que dice, para que te vaya bien en la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Sabes cómo les va a ir bien? Si tú les enseñas a tus hijos que te honren. Para que les vaya bien. Yo sé que tú quieres que les vaya bien. Enséñales que te honren. Enséñales que te obedezcan. Enséñales que
Y aun cuando seas grande, aun cuando seas mayor, aun cuando... O sea, qué bendición es ver que los hijos se ocupen de sus padres. Hasta la vejez. Porque este texto corrige la tendencia que hoy en día vivimos de que se respeta a los padres mientras están fuertes, pero cuando ya son viejos se les ignora. Y el creyente debe mantener la honra y el cuidado hacia ellos hasta el final de sus días como fruto del Evangelio, reflejar a Cristo y honrar a los tuyos. Jesús estando en la cruz, en Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: madre, ahí tienes a tu hijo. En el verso siguiente, después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa. Estando en la cruz, Jesús le encargó a Juan, a María. La verdadera sabiduría se demuestra no solo con el conocimiento doctrinal, es lo que te digo, es que puede haber alguien que sabe mucho, que tiene mucha escritura, que sí, pero sin la piedad práctica, especialmente con el trato hacia los débiles y a los que nos dieron la vida, sin eso me queda mucho de duda. Así que los cristianos debemos demostrar nuestra fe en nuestras obras concretas de honrar, respetar, cuidar a nuestros padres. Porque vivimos en una sociedad en la que se desprecia la autoridad, se rechaza al que está viejo, pero la iglesia va contra corriente, contra cultura. La cultura va para acá y nosotros vamos para allá. La cultura dice: no, estos ya no sirven, váyanse para acá, váyanse para allá, háganse a un lado, abran otro asilo, a ver, arrímalo por allá o págalo. Pero nosotros vamos al contrario. Siguiente escritura, Proverbios 23:23. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies por nada. Salomón aconseja a su hijo o a un joven sobre el inmenso valor de la verdad divina. Verdad. La verdad es aquello que se describe con precisión a la realidad, puntual. Sabiduría, la capacidad de actuar conforme a la información. Instrucción o disciplina, la práctica general de adquirir conocimiento y sabiduría, generalmente aprendiendo de una persona con más experiencia. Entendimiento, sugiere a alguien con suficiente experiencia como para enseñar estos principios a otros. O sea, las palabras que está diciendo Salomón aquí es: atesora todo este conocimiento, camina en él y compártelo. En la mayor parte de estos casos, en la mayoría de ellos, estas enseñanzas no necesitan incluso ser compradas. Si alguno de ustedes, dice Santiago 1:5, no tiene sabiduría, no dice compre 1 kilo, no dice tome un curso, no dice pague en línea por un folleto, dice pídasela a Dios, Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. La verdad reside en las páginas de la Escritura, en la oración. El apóstol Pablo pidió a Dios que llenara a los creyentes colosenses con el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y inteligencia espiritual. Así que adquiramos sabiduría para vivir la vida que Dios tiene y para compartirla a otros. Seamos testimonio de lo que Dios
tiene para nuestra vida. Proverbios, seguimos y vamos para terminar. Les dije que no íbamos a terminar el proverbio y vamos a quedarnos en la segunda sección, porque cuando comenzamos a estudiar Proverbios 23 les dije, hay 3 secciones. Ya hicimos la primera, ahorita estamos terminando la segunda, y si Dios nos da oportunidad la próxima semana, terminaremos la tercera. Proverbios 23, 24. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Otra vez, Salomón enfatiza el gozo que sienten los padres cuando los hijos actúan en un buen sentido de integridad. Qué bonito es cuando tu hijo obedece, cuando tu hijo sale adelante, cuando te hace sentir bien, cuando se porta bien, cuando hace las cosas bien, te llena de orgullo, te llena de felicidad, ¿no? Dices que mira qué bonito, y hasta levanta uno así la cara y el pecho. Qué bonito, ¿no? ¿A poco no? Las escrituras alientan a los padres a crear a los hijos con sabiduría y disciplina. Y eso, o sea, para que tú llegue un momento en tu vida donde tú levantas tu rostro y así sacas tu pecho y dices, es mi hijo, es mi hija, ¿no? Detrás de todo eso, para que tú llegues a ese punto, hay muchas cosas. Proverbios 13, 24 dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Esta está buena para compartírsela a los que tienen hijos pequeños, ¿no? Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. No, ¿cómo? No, yo lo amo y por eso no lo castigo. Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si lo amas, le tienes que castigar. Educa a tu hijo, dice Proverbios 22, 6, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. Edúcalo. Proverbios 13:1. El hijo sabio, este está fenomenal. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Proverbios 15:5. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Muy similar al anterior. Qué triste, dice Proverbios 17:21, es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No, pues ¿cómo? ¿No? Qué vergüenza podemos los hijos traer a nuestros padres cuando actuamos tontamente. Qué vergüenza. Apenas hace unos días hablé con una señora, mamá de una de mis alumnas, y le dije, señora, me da mucha pena tener que hablar con usted con respecto a esto, pero se lo tengo que decir. Fíjese que su hija se está comportando de tal y tal y tal manera en el salón, y pues quisiera yo su apoyo para que usted hable con ella. Y me dijo, no se preocupe, sí, claro que sí. Y pasó. Y por la tarde me mandó un mensaje. Y cuando uno es profesor y recibe un mensaje de un papá por la tarde, dices, híjole, a ver qué me dice, ¿no? Porque a veces pues no lo toman a bien, a veces te reclaman, a veces. Entonces lo abrí y dije, pues a ver. Y lo abro, y para mi sorpresa la señora me dijo puntualmente, estamos muy avergonzados con usted, porque nosotros en casa le hemos enseñado a nuestra hija que entienda, que honre, que obedezca, porque ella es nuestra hija. O sea, qué vergüenza cuando uno de tus hijos te hace quedar mal, ¿cierto? Qué vergüenza cuando nosotros como hijos hacemos quedar mal a nuestros padres.
El grado más alto de sabiduría se demuestra en la reverencia a Dios y la obediencia a su voluntad. Y Jesús es el ejemplo claro. Jesús dijo en Juan 8:29, mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, Dios exclamó, dice Mateo 17:5, mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él, ustedes deben obedecerlo. Otras escrituras dicen, en él tengo complacencia. Tanto un hijo como un padre, vemos en la escritura el hijo diciendo, yo hago siempre lo que a él le agrada. Y el padre respondiendo, él es mi hijo de quien yo me complazco. Vuelvo a leerles Proverbios 24:25 en la versión Reina Valera 1960. Mucho se alegra el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense su padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Jesús, aun cuando era pequeño, cuando era un niño, exhibió una conducta y un carácter que trajeron alegría a José y a María, que fueron sus padres terrenales. Termino leyendo Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:52. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. O sea, Jesús no llegó a la vida de José y de María y les dijo, a ver, yo soy Jesús, tranquilo, a ver. No, nos puso el ejemplo desde niño. Se sometió, se sujetó, lo querían mucho. ¿Por qué? Porque nos vino a dar enseñanza de cómo debemos comportarnos en todo momento. Este es el estudio del día de hoy de Proverbios 23, tercera parte. Espero que les edifique, nos ayude a ser mejores y que podamos glorificar a Dios con su enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios. Incline su rostro conmigo. Padre mío, te damos muchas gracias por permitirnos tu palabra, por darnos esa riqueza que hay en ella. Queremos agradecerte porque cuando estamos en tu presencia, Señor, sabemos que nos guías a tu verdad, sabemos que nos guardas y nos ayudas y revelas tu palabra a nuestro corazón. Enséñanos, edifícanos, madúranos, llévanos a un momento en nuestra vida donde podamos crecer, Señor, donde podamos madurar, donde podamos, Señor, vivir para ti. Muchas gracias